Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión queremos recopilar lo discutido hoy con los estudiantes de cálculo vectorial de nuestra Universidad de Antioquia en cuanto a áreas entre curvas. Es en este cuaderno para enseñar áreas entre curvas con el concepto de integral definida, área entre curvas utilizando integración definida. Uno de los objetivos es aprender a determinar el área de un triángulo utilizando tres métodos. No solo el del área, no solo el de integral definida como área entre curvas, sino también la fórmula de Herón de Alejandría y como el semiproducto de una base elegida y una altura asociada a esa base elegida. Aquí Herón, un semiproducto de una base, semiproducto de una base elegida por una altura asociada. Y eso porque es para seguir enfatizando en que todo triángulo tiene tres bases y tres alturas, una altura asociada a cada lado, y que para cada lado, bueno, pues entonces existirá una altura asociada a él, y para lados largos serán alturas pequeñas, y para lados pequeños serán alturas grandes. Entonces que hay una relación inversamente proporcional entre la base y la altura respectiva, pero de tal manera que el producto entre ellas es constante, y el semiproducto es de base y altura, es el área del triángulo. Entonces así vamos organizando más este cuaderno. Ya le hemos puesto también acá el mapa conceptual, una parte inicial en el que ponemos que lo que se quiere es que el estudiante haya área entre curvas, y para hallar áreas de curvas pues hay una clase particular de área entre curvas, que es el área entre funciones lineales, y que bueno, esa área entre funciones lineales se puede hacer también en el caso de los triángulos a través del área de un semiproducto de una base elegida y una altura asociada, y también el área de un triángulo con la fórmula de Herón también se puede hacer. Entonces que uno puede hallar el área de un triángulo con estos tres métodos, si queremos mostrar los tres en esos cuadernos Júpiter. Entonces aquí mostramos el mapa conceptual, mostrar la idea, y en el ejemplo ilustrativo pues se le da a los estudiantes, en el planteamiento del problema se le pide que tome los primeros 6 dígitos de su documento de identidad y forme con ellos 3 puntos ABC en el plano cartesiano, y luego determine el área del triángulo definido por ellos utilizando los siguientes métodos. Allá utilizar la distancia, la fórmula de distancia entre dos puntos en el plano, dado que el triángulo se lo van a dar determinado 3 puntos que son los vértices del triángulo, en el que vamos a denotar el punto A como, bueno, aquí yo voy a poner como, mejor así, A sub X para la abscisa del punto A, y A sub Y para la ordenada del punto A. Me parece que me gusta más esta notación que en Python. Entonces se diría como A de 0 entre corchetes para decir la primera componente del punto A, y A de 1 para la segunda componente en Python. Entonces aquí también poner para B, entonces B sub X, me parece como mejor esta notación, más cómoda y más parecida a la notación que utiliza Python, B sub Y. Bueno, entonces así tenemos que utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos. Luego que tenga la distancia entre los puntos, hallar el perímetro. Entonces que el perímetro es la suma entre el lado AB más el lado AC más el lado BC, que eso también se denota en los triángulos como la medida del lado AB se denota en minúscula, esa medida del lado, con la letra C, la que complementa a estas dos letras, para hablar del vértice opuesto a ese lado. Entonces el vértice opuesto al lado AB es de punto C, y vamos a denotar la longitud del lado AB con la C minúscula. Entonces una cosa es el vértice del triángulo, que lo anotamos con C mayúscula, y otra cosa es la medida del lado opuesto al vértice, que lo vamos a anotar con C minúscula. Más, entonces para AC será B, y el vértice opuesto al lado BC, que es A, entonces a ese lado lo vamos a denotar con A minúsculo. Entonces ese sería el perímetro. Entonces aquí llamamos perímetro
del triángulo, que es la suma de los lados, que eso es igual a la suma de los lados. Entonces le ponemos backslash text suma de los lados, y luego el semiperímetro. Entonces aquí le ponemos, para que esto me quede esta fórmula, lo ponemos aquí centradito, entonces entre doble símbolo de dólar y también la del semiperímetro, que la vamos a poner también entre doble símbolo de dólar, como text, el semiperímetro ese, semiperímetro, que lo vamos a anotar también con S mayúscula, y al perímetro lo vamos a anotar también con la letra P, que va a ser entonces la mitad de ese perímetro. Entonces va a ser frac P medios. Y después la fórmula de Herón, que nos dice que el área del triángulo, que le ponemos backslash tech, área del triángulo según Herón es, aquí le ponemos, es igual, según Herón, es igual a la raíz cuadrada. Entonces en fórmula, en LaTeX es SQRT de el semiperímetro S por S menos A por S menos B y por S menos C, Bueno, entonces el semiperímetro, el área según Herón, con el semiperímetro, y también, entonces así con esa se puede hallar con el método de la fórmula de Herón. Entonces aquí lo organizamos, que planteamiento del problema: tome los 6 dígitos de su cédula, los 6 primeros dígitos de su documento de identidad, y utilice con ellos, y forme con ellos 3 puntos ABC en el plano cartesiano, y luego determine el área del triángulo definido por ellos utilizando los siguientes 3 métodos. Primero, el primer método, que es la fórmula de Herón, El segundo método, que es con estas fórmulas. El segundo método se lo voy a dejar aquí. El segundo método, que es con el semiproducto de la base, el semiproducto de una base elegida y una altura asociada a ese lado elegido. Y el último método es el concepto de área entre curvas, el concepto del cálculo integral, que es el de área entre curvas. Entonces esos son los 3 métodos, y cada uno le vamos metiendo pues las fórmulas que se van necesitando. Entonces así ya completamos mejor el cuaderno, con el que seguimos en un esquema de enseñar desde una metodología de aprendizaje basado en problemas, en este caso un problema para ingeniería agropecuaria, como es el de medición de regiones triangulares. Entonces esto es el área de un triángulo, como el área entre curvas o funciones lineales, es para ingeniería agropecuaria. Este es un problema para ingeniería agropecuaria dentro de esta metodología ABP. Este es un problema para ingeniería agropecuaria bajo la metodología de enseñanza ABP, o de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en problemas. Entonces aquí yo, como esto lo quiero mostrar en el congreso, esta experiencia de trabajo con mis estudiantes en el congreso de enseñanza de educación, que nos aparece aquí en el correo, y les voy a mostrar la multiconferencia
Internacional Humanos 21-2024, que se lleva a cabo entre octubre 8 al 10 de 2024 en modalidad virtual. Entonces, para llevar esta experiencia de cómo utilizar estos cuadernos Júpiter para crear instrumentos de enseñanza para los muchachos que permitan ser leídos y permitan al estudiante hacer lectura experimental de los procesos, una lectura experimental de los procesos. Les queremos mostrar eso. Entonces, aquí queremos en esta parte de para Humanos 21 mostrar que las conjeturas pedagógicas de las que se llega, en este caso, es que con esta enseñanza con Python, una primera es que bueno, pues los cuadernos Júpiter se pueden convertir en material de lectura experimental e interactiva para los estudiantes. Es así, no es una lectura pasiva como cuando nada más les enviamos a los estudiantes un PDF para la clase. Es eso, queremos más mostrar esta conjetura pedagógica. Vimos que algunas debilidades son que el estudiante adquiera efectivamente el lenguaje Python, pero una oportunidad es que aprende las metodologías, y unas oportunidades son las metodologías que trabajan con Python, entre ellas la de importar las librerías y la de crear funciones de Python. Entonces eso son algunas de las cosas que hemos podido lograr. Pues aquí vamos a poner como debilidades, pues todavía falta esa memoria muscular, falta memoria muscular para escribir algoritmos en lenguaje Python para resolver problemas de ingeniería agropecuaria. Y las oportunidades son que el estudiante conoce las metodologías de trabajo con Python. El estudiante conoce algunas metodologías de codificación con Python para resolver algunos problemas asociados a ingeniería, reales asociados a la ingeniería. Bueno, entonces esas son unas cositas que hemos visto. Este cuaderno sí se nos va enriqueciendo mucho más con cada avance que le mandamos a los estudiantes. Bueno, estamos quitándole esta parte porque eso de los quiz van en el cuaderno de evaluación, y el vocabulario también lo estamos poniendo en inglés, siempre muy al inicio. Entonces muy al inicio, el vocabulario asociado a el vocabulario en inglés asociado a la clase. Entonces, porque el inglés es otro de los lenguajes, al igual que Python, que desarrollan los estudiantes esa capacidad de comunicación científica. Control X, y aquí lo vamos a subir hasta el inicio de la clase, en la que lo ponemos antes del mapa conceptual. Notación asociada a los triángulos también le presentamos a los estudiantes como elementos de matemática que hay que enseñarles. Aquí está el mapa conceptual, y aquí entonces ya le ponemos el vocabulario. Entonces aquí en esta línea Markdown, entonces le ponemos V, que nos pone el vocabulario, y esta la borramos. Bueno, entonces ya nos queda con mapa conceptual bien ubicado, y ya con la descripción del problema y los tres métodos con los que los queremos resolver. Y ya vamos a mostrar cómo resolverlo para los estudiantes. Aquí lo vamos a poner para realizar
Bueno, aquí están los tres métodos, ya más explícito asociado a los triángulos, la notación dada, y aquí para los ejercicios de entrenamiento a los estudiantes se les entrega entonces que cómo obtener la lista de los estudiantes con la cédula, y ya luego aquí vamos a poner que en la que sigue es cómo construir los vértices. Entonces ya sigue cómo construir los vértices. Aquí se graba la metodología, es cómo obtener la cédula del estudiante y después los dígitos. Entonces luego seguiremos con obtener obtener la cédula, obtener la cédula o el documento, o el número del documento de identidad, el número del documento de identidad de los estudiantes. Y bueno, pues aquí una de las cosas que hay que ver es que en esta línea, después de obtener los nombres, usted hace data frame con la lista de los estudiantes, le aplica el método info de pandas, y él te muestra que esos datos, la cédula es de tipo INT, entonces, y que cuando está en forma de INT lo debemos de transformar a cadena, porque los INT son números enteros, y uno con los números enteros transformados a cadenas es mejor para poder tomar de ellos porciones, por ejemplo las primeras cifras y segundas cifras, con el acceso a información de cadenas que tiene la facilidad Python para poder manipular las cadenas de caracteres. Entonces que vamos a transformar primero ese atributo en string. Entonces que las primeras cosas es convertir el atributo cédula en un string, entonces en una serie de string. Entonces convertir el atributo cédula a tipo de datos string o cadenas, que sus tipos de datos asociados a lo que se guarda en ese atributo sea de cadenas y no INT. Y así vamos creciendo, pues en dejarles este cuaderno, este instrumento a los estudiantes más completo, y que el proyecto es entregar esto a el Congreso Humanos 21. Muchas gracias.